Ok, buenas noches hermanos y hermanas, ¿cómo están? Como siempre vamos a tratar de eh, ponernos al día un poco en las palabras en el mensaje del presidente de la iglesia aquí en los Estados Unidos. Tengo que volverles a recordar que en estas ocasiones hago un comentario de las notas que se toman de sus mensajes y me hago responsable por cualquier error. Siempre las notas que se toman podrían no ser correctas totalmente. Entonces me hago responsable por cualquier error y después, cuando ya tenemos el discurso oficial, pues lo publicamos y lo traducimos y lo publicamos como es. Por ahora solamente voy a este, comentar algunos aspectos de su mensaje. Si ustedes asistieron también y hay algunas cosas en las que me equivoco, porque una cosa es traducir y otra cosa es interpretar, ¿no? Porque hay personas que son muy difíciles de traducir por la manera como hablan. Entonces, vamos aquí a hacer lo posible para entender al menos algunas partes de su mensaje. En la primera parte, él está alentándonos a todos los miembros a informarnos acerca de este caso de madre de la iglesia en general en Corea. Y nos recomienda dos fuentes principales, con mucho énfasis, ¿verdad? Está recomendando dos fuentes principales a las cuales debemos recurrir para poder conocer y educarnos acerca del tema. Uno de ellos es el Washington Times, el periódico, ¿verdad? Uno puede también eh, mirarlo a través del Internet. Y la otra fuente importante es Massimo Introvigne. Se escribe así como Máximo, es como máximo, pero con S, y Introvigne se escribe de esa manera. Eh, eh, entonces se lo presenta como alguien muy importante. Yo me acuerdo también mucho de él porque hace como más de 25 años que de alguna manera he seguido algunos de sus escritos, eh, y que son cosas muy especiales. Como dice acá, bueno, Rolando Dunklin está pidiéndole a Tal que hiciera un paquete de todos los artículos del Washington Times de Massimo Introvigne y recomienda por lo menos que se haga un paquete de los últimos o más importantes, últimos 5 artículos de Massimo Introvigne y hay que enviarlo a los miembros, ¿no? Está recomendándole a ella y a todos los líderes que están presentes en esta llamada, en la llamada del día lunes. Él dice, quiero que todos estudien sus artículos. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es que nosotros mismos no estamos educados sobre lo que realmente está pasando. Y existe esta tendencia a volvernos hacia adentro, a mirar hacia adentro, quiere decir, ¿no? Y pensar que quizás de repente somos culpables de algo, que necesitamos rendirnos y pedir de alguna manera perdón. Ese es un punto en el que él va a insistir. Me corrigen si me equivoco en la interpretación, pero eso es lo que siento de sus palabras. Entonces, sí, es verdad, esta recomendación hace mucho sentido. Ah, dice que esta manera de pensar en que nosotros nos ponemos a mirar hacia adentro y sentimos de que de alguna manera tenemos que rendirnos porque en realidad somos culpables de algo, tenemos que pedir perdón de algo. Esa manera de pensar debilita nuestra determinación. No se trata solo de fe, ¿saben? Dios es grande. Y ustedes saben, estamos con Dios y tener fe es mucho más profundo que eso. Entonces, después dice, de hecho voy a publicar, él está publicando bastante en esta aplicación X. ¿Cuánto tiempo, él está preguntando ahí, cuánto tiempo se puede publicar un vídeo en esta aplicación X? Y dice, creo que es ilimitado cuando uno pone vídeos ahí.
postear vídeos, ¿no? Entonces, está contando también la situación, el evento de que se pusieron en contacto con el hijo de un pastor que fue encarcelado y a quien Máximo Itroviñe lo entrevistó. Dice, y quiero informarles quién es Máximo. Es un experto y erudito, muy experimentado en nuevos movimientos religiosos. Y con eso, un erudito es sobre casos de supresión religiosa, sobre situaciones de nuevas religiones específicamente, y también es experto en los temas de movimientos antisectas y está siempre versado en este tipo de cosas. Y ha estado con nosotros, quiere decir, ha caminado con nosotros, nos ha acompañado durante años. Él no es un miembro, él es un católico y tiene un sitio web que se llama el bitterwinter.org. Así como amargo en inglés, bitter, winter, como un invierno amargo, amargo invierno, .org. Allí pueden encontrar su web, sus escritos, las cosas que él está desarrollando. Su primer libro fue escrito sobre nuestro movimiento o sobre Padre. Se interesó por estos temas desde los inicios de su carrera académica, así que nos conoce desde hace años y es un pensador muy, muy hábil. Es muy estudioso y es un maestro en esto. También es un profesor, quiere ser un catedrático, ¿no? Así que por favor síganlo y lean su material. Sí, de nuevo, entonces yo también voy a enfatizar. De mi parte, cuando yo quería testificar a algunas personas que no eran miembros o que eran VIPs o algo, no sé cómo es que llegué a conocer de él, de Máximo Itroviñi. Él tiene un librito que habla acerca sobre el Mesías, sobre el movimiento, sobre la Iglesia de Unificación, que fue muy valioso, que me ayudó a mí mismo a entender mi propio movimiento, aunque él lo observa como un estudioso, ¿verdad? Hace un resumen de qué cosa es la Iglesia de Unificación, de cuáles son sus principales creencias, cuál es nuestro punto de vista acerca de los padres verdaderos, etcétera, etcétera. Entonces, sirve tanto a nosotros como para organizar nuestras propias ideas y para poder ser capaces de explicarle a otros de una manera coherente eh, todas las cosas acerca de nuestro movimiento. Así que de verdad que es muy, muy recomendable. ¿Ok? Entonces, no lo pasen por alto, traten de ir leyendo porque la gente nos está preguntando en la calle qué está pasando, qué pasa con el movimiento de unificación y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, es siempre bueno tener estos datos. Entonces, dice, cuando ustedes estudien ese material, pasarán de una comprensión como una comprensión de 2 niveles a una comprensión de 8 niveles, o quiere decir quizás del nivel 2 al nivel 8, en un tiempo muy corto. Porque los líderes y miembros, incluso en nuestro propio movimiento, todavía creemos que, bueno, es así, tal vez esto sea tan solo un asunto legal, un tipo de problema de esta calidad, pero el problema que enfrentamos es mucho más amplio y mucho más infame. Entonces, después de habernos puesto en contacto, bueno, él continúa con la historia, ¿no? Después de habernos puesto en contacto con la familia del hijo del pastor, de un pastor que fue encarcelado, nos enteramos de varias cosas. Aquí cuenta él que recientemente ahí fue a Busan. En el escrito dice Busan y seguramente ustedes muchas veces van a ver la ciudad de Busan o Pusan. A veces nosotros ponemos Busan. Es la ciudad donde el padre instaló la choza, donde creó la primera iglesia en una colina. Quizás algunos de ustedes mismos la conozcan, han ido alguna vez. Busan o Pusan es la misma ciudad. Entonces, interesante que han ido a Pusan recientemente. ¿Por qué? Porque ahí está una iglesia, la iglesia de este pastor. Y entonces dice que los paralelismos con la guerra de Corea aquí son realmente interesantes.
Aunque madre estaba hablando de Pusan, estaba hablando, se refiere seguramente a algunas notas de madre. Madre ha hablado del río Nakdong. Este río Nakdong, como ustedes sabrán, y lo mencioné el domingo pasado, eh, es el río que está justo al norte de Busan. Y así, este es el lugar donde llegaron, este es el lugar hasta donde llegaron las tropas de Corea del Norte y los comunistas, ¿verdad? En la guerra. Y Corea del Sur tuvo que enviar soldados adolescentes que nunca antes habían visto un arma a la batalla a ese río. Así que ola tras ola de personas murió en ese río. Entonces, esta referencia es interesante porque en la guerra de Corea, las fuerzas de Corea del Norte comunista y las fuerzas de China que los apoyaron, empujaron a las fuerzas de las Naciones Unidas hasta el sur mismo de la península coreana. El último, la última línea, digamos, que le quedó a Corea del Sur era un poquito al norte de Pusan. Los comunistas empujaron casi todo el territorio y Pusan fue como el último reducto. Y aquí se sacrificaron muchas vidas. Se sacrificaron muchas vidas de los soldados que defendían a Corea del Sur. Así que él está recordando esto, ¿no? Dice, ola tras ola, murieron filas de soldados en este río. Y, y ya, Pusan tiene un significado para la guerra coreana, tiene un significado muy grande para nuestra iglesia en general, solo para recordar ese punto, ¿no? Entonces, em, dice, fueron a buscar a este pastor, a esta iglesia. Dice que es el pastor de Charlie Kirk. No sé si habrá sido el pastor en su iglesia antes aquí en los Estados Unidos, pero aparentemente esta familia vive en Corea y celebra sus servicios, tiene una iglesia allá. El nombre de este pastor es Rob McCoy, el pastor de Charlie Kirk, iba a predicar a esta iglesia. Y dice que él, Damian Dunklin, el doctor Jenkins, Andrew Salmon, el jefe de la oficina de Asia de Washington Times, vinieron con él. También Damian estaba contando que llevó consigo a Yumiko, su esposa, y a su hija, y a la cuñada de su hija. Así que todos fuimos allí con el ambiente familiar, en un ambiente familiar, muy naturalmente y nos sentamos en los bancos preparados para el servicio. Y luego vi como una señora se acercó detrás de mí. Es un servicio cristiano. En realidad la mayoría de personas en la sala son bastante jóvenes. Probablemente sea eh, eh, una iglesia muy grande. Es una iglesia grande y bonita de unos 2000 asientos. Y entonces esta señora mayor se acercó detrás mío y me traía una taza de café caliente. Y yo le dije, oiga, ¿de verdad podemos tomar café aquí? Y ella me dijo, claro. Y luego me trajo, como todo buen cristiano coreano, que toma cuidado de los asistentes a su iglesia. ah, no solamente le trajo el café, los llevó seguramente a una habitación donde estaban repartiendo el café. Y que pensé que sería una cafetería, pero resultó que era una sala de espera de buen tamaño. Y vi al pastor McCoy sentado en la mesa de atrás con otro tipo, otra persona. Era uno de los pastores asistentes. Así que volví, me presenté y le dije, y le pedí conversar. Y él dijo, muchas gracias por ayudar. Muchas gracias, chicos, por ayudar. Así fue que conocí al pastor McCoy. Conocí a los otros hijos de este pastor, otro pastor que vino de Austin. Y ya saben, el pastor McCoy es ahora el presidente de la división de fe de la organización de Charlie Kirk que se llama Turning Point o punto de inflexión. Este nombre lo van a ver ustedes mucho más en las noticias en televisión, si ustedes ven televisión en español o inglés. Ahora este nombre de la organización creada por Charlie Kirk es muy famosa, se llama Turning Point en inglés.
o punto de inflexión en español. Entonces, estas personas están relacionadas con este grupo creado por Charlie Kirk. Su hijo es jefe de gabinete para el mismo grupo punto de inflexión. Su hijo, el hijo de este pastor, había estado en el tiroteo en el que Charlie Kirk fue baleado, ¿verdad? Y recibió sangre en la camisa, o sea, se manchó su camisa de sangre. Es una experiencia realmente impactante personalmente para su familia. Y su mensaje, si no lo has visto, por favor, mírenlo. También va a publicar ese mensaje en su X, en su aplicación de X. Y pueden compartirlo también allí. Bueno, dice, pero su sermón fue eh, acerca de los Estados Unidos. ¿Sí? Ah, él esencialmente, este pastor, está dando el grito de guerra para que todos los pastores en Corea se pongan de pie. Ya saben, a levantarse. Por cierto, realmente sentí el Espíritu Santo en la iglesia a través de la música, el corazón, la gente. Y me he sentido tan enfermo, tan agobiado, sintiendo el peso de la carga de la división que existe en entre nuestro movimiento y la esfera cristiana mayor, más grande. Yo interpreto aquí, estaba leyéndolo varias veces, recordando también lo que quiere decir acá Demian en estas palabras, si ustedes me corrigen si me desvío del asunto, es, hay una situación entre nuestro movimiento en Corea, que es la Iglesia de Unificación, y las iglesias cristianas tradicionales. Hace poco, hace unas semanas, escuché testimonios de nuestros miembros, nuestros jóvenes que fueron a Corea y se fueron a la calle a dar testimonio a las iglesias cristianas, a hablarles directamente. Soy miembro de la Iglesia de Unificación, del Reverendo Samuel Moon y de Hak Jae Moon y hablarles de lo que nosotros creemos. Y ellos decían que sentían como que las iglesias cristianas desconocían de su iglesia, o sea, tenían ideas erradas acerca de nosotros, tenían como un poco de miedo o desconocían muchas cosas que para nosotros, por supuesto, somos miembros, las conocemos. Entonces ellos usaron de esos encuentros para poder explicarle, mire, nosotros realmente creemos esto, esto, esto y lo otro. Entonces hicieron como conversaciones con la gran mayoría de los cristianos para romper esa barrera. Entonces aquí Demian está contando que sintió realmente ese peso, esa cosa agobiante de la distancia que nos separa a nosotros del mundo cristiano, ¿no? Tradicional. Entonces, dice, es como estas personas que dicen que nos odian o piensan que nos odian sin ni siquiera saber por qué. Aquí estoy también con Curtis Farrow, también él ha estado conociendo gente y preguntándoles. Hemos estado preguntando a algunos de esos cristianos, ni siquiera, cosas que ni siquiera ellos se han preguntado nunca. Entonces, el hecho es de que existe como una animosidad histórica entre los líderes y miembros de nuestra iglesia en Corea y nosotros como miembros, dicen, nos hemos vuelto súper protectores. Hemos caminado, nos comportamos de manera tan herida y este comportamiento no está ayudando mucho. Y es por eso que hemos tomado más bien una postura muy defensiva. ¿No? Y entonces aquí dice, ¿conocen ustedes a la única persona que no está a la defensiva en nuestro movimiento? Y enseguida él dice, madre, ¿no? Madre es la única persona que no está a la defensiva. Quizás esta es una crítica, una observación y una crítica amorosa, ¿no? Para nuestra propia iglesia de parte de Reverend Dunklin, ¿no? Es como americano va a Corea y siente como lo sintieron nuestros hermanos de la segunda generación que se fueron. Hay una distancia entre nosotros y el cristianismo tradicional. Hay cosas que ellos creen de nosotros que no es verdad. Hay gente que piensa que nos odian y no saben por qué nos odian. Una cosa así, ¿no? Entonces, y todas estas cosas que han pasado históricamente, nos han hecho como ponernos en una posición defensiva a nosotros como miembros de la Iglesia de Unificación. Y no debe ser así, dice.
¿Saben quién es la persona que no está de ninguna manera a la defensiva? Es madre. Madre, sí, sí, así es, se repite muchas veces, madre. Eh, eh, Dice que entre nuestros miembros, en medio de esta situación, habría personas que desearían hacer un trato. Ok, vamos a hacer un trato. Tal vez podamos sacar a la madre si hacemos un trato. Ah, Dice, no me atrevo a imaginar la escena a lo que se enfrenta madre, pero es tan extraordinariamente conmovedor. El mensaje que compartí el domingo fue el último que escuché a madre y tuve la sensación de que ella sabía lo que venía y estaba dispuesta a cualquier cosa porque está defendiendo a Dios. A Dios, en uno de los puntos que mencioné en mi sermón de hace un par de semanas, hablé acerca de la claridad en torno a todo el propósito de la iglesia y el Estado. La separación de la iglesia y el Estado no es por el bien de proteger al Estado, sino por el bien de proteger a la iglesia. Y siempre se sesga hacia el otro lado. Aquí es un asunto un poquito técnico, ¿verdad? En algunas naciones son abiertamente católicas, se declaran oficialmente católicas. Hay otras naciones que se declaran protestantes, pero hay otras naciones que declaran que tienen libertad de culto. Y hay otras naciones en que su constitución dice hay separación absoluta entre Estado e Iglesia, o sea, ninguna de las dos se debe mezclar, no debe, el Estado no tiene nada que ver con la Iglesia no tiene nada que ver con el Estado. Es como México, por ejemplo, ¿no? Y ustedes mexicanos me corregirán. Cuando hablo con hermanos mexicanos me dicen, no podemos hacer nada porque el gobierno se porta de una manera muy dura con las iglesias, no quiere comprometerse con nosotros, no es tan amable, ¿no? Entonces se ponen duros con las iglesias. Perdón, un ratito. Entonces aquí él está explicando este punto, dice, ¿no? eh, la separación de iglesia y Estado, quiere decir en muchos países, no es por el bien de proteger al Estado, sino por el bien de proteger a la iglesia. Y siempre se sesga, o sea, hay la tendencia a recostarse sobre el lado sobre el otro lado, dice, ¿no? Pero el pastor Rob McCoy lo mencionó brevemente en su sermón de este domingo y dijo, y no voy a hablar mucho de eso, solo voy a hablar sobre el hecho de que, por supuesto, la religión debe estar involucrada en la política. En realidad, por supuesto, la religión debería influenciar o influir en los líderes seculares del territorio soberano. Entonces, no es que la iglesia sea más alta que el gobierno, sino que el cielo es más alto que el gobierno y es la iglesia la que responde al cielo. Y entonces hay esta curiosa relación, hay una curiosa relación que necesita ser entendida, pero que siempre está retorcida, o sea, mal entendida, mal explicada, ¿no? Y entonces comenzó a hablar de Moisés en su sermón, este pastor, y estaba hablando de Charlie Kirk, eh, haciendo un paralelo de él con Moisés, como un Moisés moderno que nos está sacando de la esclavitud. Es el paralelo que está haciendo, ¿no? Charlie Kirk en paralelo con Moisés. Charlie Kirk es un joven relativamente, que es una figura tipo mesiánica que está tratando de sacar de la esclavitud a la gente, pero particularmente a la gente joven. Entonces, esta generación joven de ahora en los Estados Unidos, mucha gente se relaciona, se identifica con la generación woke, W-O-K-E. ¿Ah? Y ese término hay que estudiarlo también para poder comprenderlo, porque todos los que tienen hijos adolescentes o tienen hijos en la universidad o recién se han graduado, se van a dar cuenta que casi todo el sistema, ese es un comentario mío, ¿no? Que casi todo el sistema educativo ha adoctrinado a la juventud de acá con ideas woke. Woke, como su nombre indica, era como una generación que supuestamente tenía que estar despierta a los cambios del mundo, pero que en realidad se ha convertido en una generación adoctrinada
por la izquierda, ¿no? Con ideas muy izquierdistas que están contra Dios, contra los clérigos, contra la iglesia, que no creen las mismas verdades que nosotros como padres creemos. Nosotros somos muy conservadores para la nueva generación. La nueva generación woke está a favor del aborto, del divorcio, de la gente trans, de los homosexuales. O sea, están en ese mundo. Y aquí no importa la verdad para los woke, importan mis sentimientos. No dañes mis sentimientos. No me digas si es verdad o no es verdad, no importa. Es como, por favor, no dañes mis sentimientos. Pero es de una manera absurda, ¿no? Entonces, más o menos para entender, tenemos nosotros también que ir a nuestros teléfonos, tipear qué cosa significa la generación woke y así podemos entender por qué nuestros hijos ahora se portan tan diferente que nosotros. Yo no entiendo por qué esta generación piensa así. Dios mío, cuando yo tenía su edad, yo quería irme al mundo, quería ser misionero, quería meterme en la guerra, a luchar contra el mal, a luchar por la justicia, una cosa así, ¿no? Pero esta generación es como diferente sentimiento. Esto también nos va a ayudar para poder entender, para poder enseñar también ahora. Porque nuestra generación es diferente que la generación en la que nosotros conocimos al principio. Es una generación completamente diferente. Y en los Estados Unidos peor. Así que les animo también a que vayan al... Hay que autoeducarse, ¿no es cierto? Nos vamos al Google o al YouTube y chequeamos generación woke. ¿Qué significa? Y entonces ahí vamos a darnos cuenta qué es. Y entonces quizás podemos, ok, ahora entiendo por qué me contesta así este muchacho que conozco, ¿no? ¿Por qué me parece tan extraño con relación a mí? ¿No? Porque el sistema de educación es el que moldea a la gente, moldea como el espíritu de la gente. Entonces, por favor, pongan atención en ese también, ese punto. Entonces, aquí él dice, ¿no? Comparaba a Charlie Kirk con el Moisés para rescatar, para salvar a la generación woke. Eso es lo que quería hacer. Si ustedes miran también los vídeos de Charlie Kirk, él se va a las universidades y comienza a discutir con la gente. Comienza a entablar una conversación, una discusión, ¿no? Como le gustaba a Sócrates, ¿no? Dime que te diré una cosa, ¿no? Entonces, a través de eso podemos sacar conclusiones. Y esa es la manera de que él estaba educando. Y por eso se ganó muchos enemigos. Tantos enemigos que hay jóvenes que ardían de furia contra él. Lo quiero matar, no lo quiero desaparecer de este lugar, ¿no? ¿Verdad? Un extremo, ¿verdad? Bueno, entonces Charlie Kirk no pudo llevarlos hasta el final, pero los sacó, pero sacó de esa situación a mucha gente y ahora ha traído más atención después de su fallecimiento, como todos saben. Interesante el título de su organización, Turning Point, ¿ah? Punto de inflexión. Hay que meditar también sobre eso y hay que meditar sobre por qué Charlie Kirk se fue a la reunión de nuestro movimiento poco antes de que fuera asesinado, ¿no? También hay que pensar mucho en esto, cómo se está moviendo, qué cosa es lo que está haciendo, este, eh, qué cosa es lo que está pasando en este mundo. Perdónenme un ratito, me van a perdonar un segundito, por favor, es algo urgente. Discúlpenme, algo pasó. Entonces, ok, entonces estábamos en este punto, ¿verdad? De que Charlie Kirk pudo hacer muchas cosas a su corta edad y que pudo sacar de ese hoyo en el que está mucha gente joven también, ¿no? Entonces, de todos modos, dice, am, le gustaría, dice, nos gustaría, a él le gustaría, a Damien, le gustaría estar presente en Corea para el tiempo
en que puedan recibir a nuestro presidente, significa al presidente Trump en Corea. Ustedes saben, también hay que enterarse de eso, que muy pronto va a haber una cumbre con el presidente de China. Va a ser una cumbre muy importante de los Estados Unidos, del presidente de Estados Unidos con China, y también va a haber una cumbre de presidente Trump con el nuevo presidente de Corea. Es un asunto vital, ¿ok? Ya saben, para defender la libertad religiosa, dice Damián, ¿no? No hay razón entonces para disculparnos, dice. ¿Por qué no disculpamos? ¿Por qué no disculpamos? La gente sigue replanteándose las cosas, la gente sigue reformulando las cosas, la gente sigue torciendo las cosas como quiere, quieren vivir dentro de la narrativa, dentro del argumento, del marco que dan los fiscales, pero dice, hay todo un mundo fuera de ese marco fiscal que nos hacen creer, incluido Dios, ¿verdad? Y así siguen golpeando, siguen dándonos, explicándonos tecnicismos legales. Los tecnicismos legales son tecnicismos legales, ¿verdad? Parks también violó la ley, por cierto, ¿verdad? Esta referencia a Rosa Parks, ustedes seguramente saben o han escuchado alguna vez. Rosa Parks fue una señora negra que en el año 55 por ahí originó toda una revolución, la revolución por los derechos civiles. ¿Por qué? Porque se negó a darle el asiento a un hombre blanco. En ese tiempo, los negros americanos tenían que pararse cuando veían un hombre blanco que entraba, sea señora, joven, viejita, le tenían que dar el asiento. Pero Rosa Parks se negó en un bus en Montgomery, creo que se llama esta ciudad. Y entonces fue una rebelde contra la ley. En términos generales violó la ley, pero se dan cuenta lo que quiere decir acá, de que ella violó la ley, pero es una ley que era mala, ¿no? Entonces se rebeló contra esa ley y entonces originó toda una revolución que derivó o se juntó con los reclamos de los derechos civiles y que esa lucha siguió hasta los 60 y por fin los negros americanos fueron reconocidos como ciudadanos plenos, ¿no? Cosa que no había. Aquí en los Estados Unidos era eso, en Europa era otra cosa, pero lamentablemente pasó eso aquí, ¿no? Así que debemos recordar que no tenemos nada por qué disculparnos, dice, ¿no? Hace algunos ejemplos, como las personas que deben dinero por una multa de estacionamiento. Y claro, hay que pagar las multas de estacionamiento, por supuesto. Hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Eh, pero lo que quiero explicar, dice acá, el punto es que Madre está de pie en medio de esta tormenta de fuego y debemos estar con ella, debemos unirnos con ella. Si nos encogemos de miedo, si nos escondemos en las sombras, pensando que tal vez de repente necesitamos ser más amables, quizás si somos más amables, el fiscal será amable también con nosotros a cambio. Eh, no, así no va a resultar la situación. Entonces hace una serie de ejemplos, ¿no? No hay que ponerse a la defensiva, no hay que estar disculpando de todo, no hay que esperar comportarse de una manera para que el otro nos dé en regalo, en cambio, una sonrisa, una ayuda. No, tenemos que mantenernos firmes, dice, ¿no? Eh, ok, perdonen. Un ratito. Entonces, estoy tratando de tomar un punto más y concluir mi parte aquí, ¿no? Bueno, él explica que en este tipo de situaciones en las cuales se confunde lo legal, lo político, lo religioso, es muy fácil sentir miedo. Y como estadounidenses deben recordar cuán bendecida y preciosa es su libertad, comenzando con su libertad de asistir a Dios en su pensamiento, en su práctica, en su comprensión, en su discurso. Y pensar que toda la historia estadounidense comienza poniendo esto, poniendo al ciudadano en primer lugar.
Esa es la ventaja de los Estados Unidos en la que vivimos muchos de nosotros que estamos aquí en esta charla. Ustedes deben respirar diferente aquí en los Estados Unidos que en cualquier otro país. Y ustedes saben más que eso, las ventajas de vivir en los Estados Unidos, especialmente en lo que se refiere a la ley. Quiere decir, pone al ciudadano en primer lugar como un ser creado por Dios. Así que todo en la infraestructura estadounidense está basado en eso. ¿Crees que estamos exportando la democracia? ¿Crees que estamos exportando la libertad religiosa? La diferencia es que los Estados Unidos, en la semilla de este país, es completamente único, completamente único. Literalmente creado por el bien de proteger la santidad de los niños, de los padres, de los hijos, la relación entre Dios y sus hijos. Es increíble, ¿verdad? Es increíble el fundamento sobre el cual está los Estados Unidos. Y entonces sobre esa base se puede exportar la democracia y todo eso, ¿no? Pero simplemente nunca ha sido suficiente. Así tenemos que entender esto. Independientemente de quién sea el presidente, eh, no debemos pelearnos entre nosotros, quiere decir, ¿no? Tenemos que apoyar a nuestro país, tenemos que respaldar a nuestro líder de nuestro país, tenemos que respaldar al líder representativo del mundo libre en este momento. Se refiere al presidente y tenemos que orar por él y esperar que tome buenas decisiones y decisiones para apoyar la libertad de religión en Estados Unidos y en todo el mundo. Así que movámonos, vayámonos a usar el ex, quiere decir, no está hablando mucho de usar el ex Twitter o ex. Vayamos a la plaza del pueblo y ayudemos a los líderes de opinión a promocionarse mutuamente, construir redes y por favor tomemos toda esta conferencia y esta presentación como la solicitud oficial. Ah, em, bueno, aquí comienzo a hablar de otras cosas y yo quiero detenerme aquí, perdón porque ya hemos pasado bastante tiempo, pero disculpen, en conversaciones o en la manera como él habla así coloquial, es difícil hacer una, no solamente traducción, ¿no? Interpretación súper correcta, súper limpia, pero espero que algunos puntos hayan quedado más o menos claros como para reflexionar. Como resumen, podríamos decir, reflexionar en la situación que está viviendo Corea, la situación de nuestro movimiento con respecto a las otras cristianos en Corea y a la actitud que tenemos que tomar frente a la situación, no una actitud introvertida, no una actitud de miedo, sino una actitud también de alguna manera agresiva para poder enfrentar esto, ¿no? Madre es el ejemplo de este tipo de actitud, ¿no? No es la actitud de vamos a ver, vamos a portarnos bien, a ver si los fiscales y los jueces nos hacen un favor, no, sino agresivamente mostrar que tenemos a los padres verdaderos, tenemos a Dios, tenemos una misión y defender como tal, ¿no? Defender como tal, no, no mostrarnos a la defensiva. Ustedes con seguridad podrán decir más. A veces yo me pierdo un poquito en los comentarios, pero si antes de terminar ustedes tienen alguna reflexión o alguna pregunta para alguna aclaración, si la puedo hacer, por favor, este, adelante. Yo les había estado mostrando la hoja, ¿verdad? Sí. Que la hoja falta arreglarla todavía, falta ponerla en orden, pero por favor, si usted tiene alguna pregunta, alguna corrección, alguna ampliación de alguno de los puntos, o cuál punto le pareció más especial, por favor, adelante. Estamos casi cerrando nuestra reunión. Bueno, una cosa quiero decir, yo escuché la reunión también y ah, el informe me parece excelente. Según lo que yo escuché, pienso que está perfectamente traducido y expresado. Así que muchas gracias por eso.
Ya. A veces uno tiene miedo de... Ya. Y no sé por qué, bueno, estoy escuchando atentamente, pero estoy preparando la cena también. Entonces, me vino en mente en este momento una frase del Quijote, ¿no? Cuando dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿verdad? Mm, Y entonces pensé, ¿por qué, no? Viene a mi mente esa frase y dije, quizás este es el tiempo, que realmente estamos ya tan cerca de lograr la victoria, de lograr nuestra meta, de romper una barrera impresionante, que por eso se está poniendo tan, ¿cómo puedo expresar? Anyway, la persecución se está poniendo tan severa, ¿no? Porque ya estamos realmente en las últimas, ¿no? Llegando al final de la carrera. Eh, entonces, quizás estamos haciendo algo tan, nuestra madre verdadera, por supuesto, y todos los miembros, estamos haciendo algo tan, tan importante para Dios, para la providencia, que ya, entonces Satanás está desesperadamente tratando de parar, pero ya no va a poder parar, ya es imparable. bueno. Ya, gracias. Está muy bien, muchas gracias, Marina, por eso. Sí, Ujú. hay que tomar mucho ánimo, mucha fuerza, ¿verdad? También eso es lo necesario ahora. Sí. Ustedes saben que escucharon las últimas noticias de hoy día, ¿verdad? De la sesión de revisión, ¿no? Madre todavía va a continuar detenida, ¿no? El fiscal está muy duro, no ha cambiado su decisión. Su hija está como el faraón. Sí, exacto. Pero le van a venir las 10 plagas encima. Sí. Ya, Bueno, me too. bueno. ¿Alguien más para antes de terminar con este tema? Bueno, no vamos a terminar con este tema porque va a estar presente con nosotros todavía por un buen tiempo. Pero, ¿alguien quiere ofrecer algo? No. Ninguna experiencia especial en sus oraciones o en sus sueños, algo. Esas cosas también a veces son interesantes de escuchar. Ok, vamos a terminar Buenas, aquí buenas noches. con ese mensaje. Sí, buenas noches. Quería hacer un comentario porque realmente, como Marina dice, ¿no? Estamos en el final de una realidad que nunca había existido y que tiene mucha fuerza. Y, y que nosotros, cada día que pasa, tenemos que sentirnos más dueños de lo que está aconteciendo porque eh, la lucha aquí no es de nosotros, la lucha también es de Dios, ¿no? El respeto de la humanidad frente a Dios, ¿no? Entonces yo siento que ahora es muy diferente a muchos tiempos históricos pasados y que nosotros tenemos que tomar lugar donde nunca había habido mando y que ahora está habiendo y que es un mando legítimo, no es una cosa creada por personas. Entonces, cada día más que nos pongamos en nuestro lugar como personas escogidas, es Dios el que va a ir tomando su lugar a su estructura concreta de lo que va a ser el futuro. El futuro viene con autoridad original, no viene con autoridad del ser humano. Entonces uno tiene que empezar a ponerse firme en las oraciones y en lo que está haciendo, porque este mando no es un mando nuevo, o no es un mando creado por el ser humano, es un mando que siempre debería haber estado y que simplemente gracias a la verdadera madre, el verdadero padre y todos sus esfuerzos, está viendo una otra realidad. Muchas personas están siguiendo a la verdadera madre justamente por la situación injusta que está aconteciendo. Entonces, cosas muy legítimas están aconteciendo. Y eso ahí, en las oraciones, uno tenemos que recargar muchas veces para que Dios con su propia forma, vaya estando junto con nosotros. Sería eso, yo siento. Muy bien. Ok. Muchísimas gracias, Marius. Entonces, entonces vamos a despedirnos así con ánimo, con una reflexión
eh, vamos a pensar en todas estas cosas que estamos escuchando y también mejorar nuestra actitud. Acordémonos de que somos miembros del Movimiento de Unificación, hijos de los padres verdaderos, tenemos una misión que cumplir. Si hacemos las cosas correctas, no tenemos de qué disculparnos, ¿verdad? Tenemos que avanzar con paso de vencedores, siempre. ¿Ok? Hay que estar, por supuesto, afligido y orando siempre para, quiero decir, en esa medida, ¿no? En cierta medida para apoyar a nuestra madre, pero rodearla también de gente con ánimo, con coraje. Y como nos pide Demian, hay que ir educándonos en el camino, porque todas estas circunstancias que pasan nos obligan a educarnos también, ¿verdad? Tenemos que aprender cosas con las cuales podemos argumentar también frente a otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso nos quedamos sobre los planes que tenemos que hacer para las próximas semanas. Hablamos en otra ocasión. Vamos a concluir aquí. Que tengan una feliz noche, que coman muy rico si todavía no han tomado su cena y que tengan buenos sueños. Ya Alfonso se está preparando para cenar. Ok, El pozole, bueno, que listo. todo vaya bien. Ok, Gracias, muchas gracias. Pensemos en bueno, los grandes héroes de la historia, inspirémonos en ellos, démonos ánimo y fuerza pensando en esas personas como Rosa Parks o como muchos otros, ¿no? Ya, sí, exacto. tengamos, Está muy bien. Es seamos la hora de valientes. tener coraje también, ¿no? Sí, Sí, sí. Sí. Bueno, hermanos, que todo vaya muy bien. sí. Entonces, nos vemos. Buenas noches. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Muy bien. Hasta mañana, José, familia. Manse, manse. Hasta la devoción Hasta familiar, digo, mañana, devoción. hermanas, cuídense, buenas noches. Gracias, Perú. Gracias, Costa Rica, Interesante tema. Brasil, Nueva York, New Jersey, etcétera. Venga, hasta luego. Nos vemos. Chao. Ay, chao. mucho par. Quédate ahí, Alfonso, detrás de Alfonso. Parece un torero. ¿Verdad? Ok, Venga. nos vemos. Chao. Chao, chao. Adiós.